da la vuelta. Ah, pero por aquí no da la vuelta. No le pidas a nadie que te cante, porque para cantarte vivo yo. Ay, parado en su ventana me vieron muchas veces, solitaria en la calle, tras noches de amor. Y en medio del silencio cantaba una canción que si ella la recuerda, cuerpo te estremeció. Yo le dije cantando muchas veces, tómate un segundo, por favor, para que da mi pobre corazón. Está partiendo en más de 1000 pedazos, hasta que al fin ya me abrió su brazo, con su cuerpo tierno me estrechó. Manejo bien las lanzas, remo bien una canoa. Esta es mi vida, yo aquí me siento feliz. ¿Y qué sería si por lo menos en 2 años más ya me toca de abandonarlo? A pesar de que de pronto me pueda defender a través de una máquina, porque soy modista, pero no me gusta eso. Me fascina andar sembrando mi arroz, pescando. Aquí esto lo llamamos un paraíso porque realmente no tenemos ninguna clase de conflicto, siempre nos comprendemos, vivimos en armonía y es muy bello esto. No me gustaría cambiarlo así nomás por otra cosa. Hay una tarde varada frente a un río, y entre los dos un niño canta va y viniéndose en su mecedora de bejuco. En esa tarde, el huevo dorado del sol anida entre los mangos de la ribera. El río es un gusano de cristal irisado. El viento despliega unas alas de nubes malvas. Es una tarde enclavada en el recuerdo de un tiempo que va y viene en la mecedora. Está hecho de recuerdos y deseos, pues conozco el nombre de ese río. Allí en ese Parque Natural Paramillo, donde nacen los ríos Sinú y San Jorge, fuentes hídricas del departamento de Córdoba, tenemos diferentes formaciones vegetales, desde el bosque húmedo tropical hasta el páramo o paramillo, de donde deriva su nombre. Un sector que podríamos decir es una síntesis de la biodiversidad de Centroamérica y de la biodiversidad de Colombia, al flujo de flora y fauna en ambos sentidos. Desafortunadamente, esta riqueza hídrica no la hemos valorado lo suficiente y hoy día tenemos que hablar de una serie de problemas o de una serie de perturbaciones en la vida del río que van desde los megaproyectos como Urrá hasta el conflicto armado que estamos viviendo los colombianos y ese otro gran mal, el del narcotráfico.
viene naciendo en la caña la fibra de mi sombrero, que trenza ya en la cabaña la raza de mis abuelos. Y con la tierra alcalina, con la vieja y con las aguas, se va tiñendo la caña de negrura cristalina. Trenzan los dedos con ritmo, un manantial de luceros de infinito logaritmo, como es infinito el cielo. El gran imperio Zenú, hace aproximadamente 4000 años, se inició la irrigación, drenaje de esas ciénagas y de esos pantanos, en una extensión de 500.000 hectáreas de superficie. Para que tengamos una idea de cuánto significaron esos trabajos. Entonces los canales estaban distantes uno del otro aproximadamente 10 metros. Entonces estos son los canales, los que están sombreados en negro, rellenados, y la parte en blanco es el terreno básico. Entonces quiere decir que cada hectárea de tierra tenía aproximadamente 1 kilómetro de canal. 500.000 hectáreas fueron 500.000 kilómetros en el San Jorge. Y aquí en el Zenú Medio y en el Bajo Zenú, 150.000 hectáreas drenadas e irrigadas. Entonces quiere decir que fueron 650.000 hectáreas de tierra drenadas e irrigadas hace 4.000 años. Qué maravilla. Sí, nosotros sabemos que la distancia de aquí a la Luna es aproximadamente 320.000 kilómetros. Entonces quiere decir que los canales que hicieron los antepasados nuestros en la región del Zenú, o de la cultura Zenú, tuvieron una magnitud suficiente para ir en un canal a la Luna y regresar en otro canal pues, a la Tierra. Es una obra maravillosa, pero no se ha dicho porque hay una conciencia colectiva en Colombia de ocultar lo nuestro. Uno esperaría que esa cultura milenaria de adaptación al agua en esta época hubiera desaparecido, pero resulta que no. Uno encuentra ejemplos, comunidades que representan un ejemplo de que aún persisten en ella esa milenaria cultura, esa milenaria cultura anfibia, ¿no? Esa relación que existe, esa adaptación que hay de las comunidades locales para producir y sobrevivir en una área tan cambiante, tan compleja como la Cuenca Baja. ¿Y la liga dónde está, hermano? Un ejemplo de eso es Caño Grande, una comunidad ubicada siempre en el delta del río. De hecho, con ellos encontramos todavía una de las muestras de las famosas obras de ingeniería de los zenúes, que son entonces los famosos canales que utilizaban. Esos caños lo hemos venido haciendo para el flujo y reflujo de agua en nuestros humedales. Nosotros cultivamos el arroz porque anteriormente, cuando existían las inundaciones, el río bañaba, las aguas se elevaban y así mismo se iba brotando la salinidad. Ya la sedimentación en el río no viene. ¿Por qué? Por la dichosa represa de Urrá. En estos momentos se siembra el arroz en la parte donde está el agüita, porque si apenas que se siembra, se baja el nivel del río y ahí mismo cuando comienza a producirse la salinidad. Y ahí en esa parte se muere el arroz. Si le contara desde el tiempo que tenemos nosotros estar comiendo arroz, mejor dicho. Eso es algo que eso es de por vida. Eso es de generación en generación casi prácticamente, porque yo creo que los indígenas cultivaban el arroz también. Entonces pues, desde ahí hemos venido nosotros también adaptándonos a lo que es la comida del arroz.
Ahora que ya regresemos a montar, entonces hay que pegarlo. Entonces después ahí iremos a se pagó. Hola, pobrecito, como no sabe cuánto que es un pescado. Mira que yo soy de ayer, ya me creo yo, ya tengo 40 años, estoy viviendo aquí ya sembrando arroz. A ella le tomó el nombre y a mí no me dijo y no me ha hecho como el nombre mío, que entonces me va a salir el video, no sabe ni quién es Urán. Y que prácticamente si la represa de Urrá así como va, nos va perjudicando a nosotros. Porque es que hay muy poca agua. Entonces esos canales que pudiéramos haberlos utilizado para no importar maíz, como estamos haciendo lo de los Estados Unidos, que importamos en el año pasado, 8.000 toneladas, perdón, 8 millones de toneladas de maíz, 8 millones de toneladas de maíz, no hay derecho. Importamos de Siam, de allá de Vietnam, importamos yuca, si la yuca es americana. Entonces es un ultraje entonces a la economía del país y a la historia y a la cultura colombiana tener que importar estos granos para que la gente coma. ¿Y qué les va a importar entonces a ellos los canales que se hicieron aquí en la región de San Jorge hace 3.000 años? Hace 4.000 años. Pues hay que ocultarlo, hay que acabarlo, para que no haya historia, para que la gente no se entere de que hay una variante de nuestra cultura que arranca entonces de los pueblos aborígenes. ¿Qué alimento de nosotros? De nosotros somos de pescado. ¿Y ahora? Y ahora no tengo pescado. No. ¿Culpa de Urrá? Culpa de Urrá, sí. En el Alto Sinú, en la comunidad Emberá, la están desmantelando, porque la comunidad Emberá quiere la tierra, quiere preservar la tierra, y la represa de Urrá arrasar entonces con los bosques, ¿no? Para meternos entonces en el progreso y en el desarrollo. Y resulta que aquí no tenemos industria. ¿Para dónde se va la energía que se produce en Urrá? No sé. El proyecto Urrá nos convirtió el río Sinú en 3 ríos completamente diferentes. Uno es el río Sinú, que nace en el nudo del Paramillo y entrega sus aguas al embalse de Urrá, cerca a la quebrada Cruz Grande en el Alto Sinú. Otro río o otro tramo de lo que era el río Sinú lo constituye el embalse de Urrá, las 7.400 hectáreas que fueron inundadas, donde ya se perdió la dinámica del río y ahí tenemos la dinámica de un lago tropical completamente funcionando. Y otro es el río que empieza, por decirlo así, a partir de la hidroeléctrica de Urrá y entrega sus aguas en Tinajones. Son 3 ríos de lo que antes era el río Sinú, cada uno con una problemática muy particular y con una dinámica muy particular, pero sin embargo sigue siendo válido eso del principio de la hidráulica y de la hidrodinámica, de que todo lo que se le haga al río en las partes bajas repercute en la parte alta
y viceversa. Todo lo que se le haga al río en la parte alta tiene sus repercusiones en la parte baja, porque el río es un sistema integral, único. Antes de la construcción de Urrá, a partir del mes de abril, que el río comenzaba a crecer, comenzaba a introducirle agua a los humedales de la margen izquierda. Y como lo podemos apreciar hoy, estamos a final de agosto, todavía el río Sinú no ha podido alimentar los humedales de la margen izquierda, porque el nivel que tiene el río es tan bajo que es todo lo contrario. Los humedales botan el agua es al río Sinú. Sí, está más alto el nivel de los humedales que el del río Sinú. Todo lo que venía con el río Sinú, todos los peces entraban por ahí. Por eso hoy en día ni hay agua ni hay peces en los humedales del Bajo Sinú. Eso es que nosotros aquí nos sustentamos, pero ya la pesca se nos acabó, ya ahora estamos pasando por mal rato. Ya ahora la pesca se nos acabó Urrá. Unos 120 familias que dependíamos todos de los humedales, de la pesca. Pero ahorita mismo hay gente que quieren emigrar del pueblo por la situación económica, que no hay donde trabajar, no hay donde buscar los recursos necesarios para nuestra familia. Pero ¿qué hacemos? No tenemos la fuerza. Económicamente no tenemos para dónde ir. Estamos resistidos como a morir aquí, porque si no hay solución de parte de las instituciones del gobierno, ¿qué podamos hacer nosotros los pescadores? Cuando nos alimentábamos era de la pesca. Y eso ha desaparecido por causa del embalse del Urrá. Sí, que ellos tienen que darse cuenta del perjuicio que nos ha hecho esa represa. Completamente el Bajo Sinú se está perdiendo. Los valles de aquí del Sinú, que eran tan importantes, son tan importantes, ya con esa represa va a desaparecer. Se pierden los cultivos, se pierde la pesca, se pierde todo. Y eso va a quedar desecado para los terratenientes. Ha quedado como listo. Como 3 horas está aquí tirando para ir para acá y nada. No, que esto está malo, está bien malo. Quiero decirles una cosa sumamente importante. El municipio de Montería tiene 27 corregimientos. De los 27 corregimientos, solamente 3 tienen acueducto. Los otros, la inmensa mayoría, 15 de estos corregimientos, se surten de agua, es de los pozos, y la mayoría de los pozos están en fincas privadas. Esto también es sumamente dramático, ¿sí?, de que aquí en el municipio de Montería que tengamos tanta dificultad y tanta carencia de agua con un río tan sumamente importante como este.
lo que es Cereté, lo que es San Carlos, Ciénaga de Oro y Montería, eso era un ecosistema sumamente importante. Allí habían cerca de 20.000 hectáreas de ciénaga, riquísimas. Allí creció el corozo nolí, que es algo tan fantástico, tan hecho para esta naturaleza, pero que precisamente se ha abandonado, y ahora de la noche a la mañana, en vez de tratar de recuperar los estudios del corozo nolí, se trata es como de imponer el cultivo de la palma africana. Allí hubo muchos pueblos que se asentaron precisamente por la riqueza de la ciénaga. Y el INCOR en el año de 1968, con el fin de hacer el distrito de riego de la margen derecha, llegó y sin consultar con nadie, sin averiguar con nadie, desecaron aproximadamente 12.000 hectáreas de ciénaga. Pero lo importante también es que los caños, las quebradas, también ya las están manejando a voluntad. La gente que tiene capacidad como por lo menos para modificarle sus cauces, las ruedan, les abren boca donde no deben abrir, tapan otras cosas, se protegen sus tierras, echan el agua para otro lugar, ese otro también la maneja a su antojo, en fin, es algo grave. Antes que había la gente aquí de tanto comer bocachico grande. La cuenca hidrográfica del río Sinú podemos de cierta manera dividirla, ¿no?, en la cuenca alta, cuenca media y cuenca baja. Este sitio donde estamos, la cuenca baja, la cuenca del río Sinú, es uno de los lugares evidentemente más frágiles del medio de la cuenca. Y es uno de los lugares más frágiles precisamente por la diversidad de zonas de vida que confluyen y que interactúan en ella. La cuenca baja del río Sinú presenta una oferta ambiental única en el contexto de la cuenca hidrográfica del río. Es la puerta de salida al mar o la puerta de entrada al resto de la cuenca, al resto del río. La cuenca baja, digamos que en su gran mayoría es agua, es río, es ciénaga, es estuario, es mar, dividido en esas tres áreas que habíamos reconocido. O sea, un área de espejo de agua que permanece tanto en invierno como en verano, pero que sube y baja dependiendo del nivel del río. Una parte, esa otra área que es la de amortiguamiento, la que se mueve, se corre dependiendo de esos niveles del río, y que se hace grande o pequeña en la medida de la intensidad de las lluvias y en la medida de la intensidad del cambio de nivel del mismo río. Y la parte de escorrentía, digamos que es la parte más alta, que no se inunda en época de lluvia. Poco pescado y poco terreno donde pescar. Aquí, ya le digo, ¿aquí dónde vamos? Esto, hace 6 años que no alcanzaba es decir, una lata de 6 yardas, de 7, de 8 yardas no alcanzaba. Ya la ciénaga toda está, es decir, no tiene ni vara y media. Por aquí no se podía pasar aquí, por el sector así para allá no. Teníamos que dejar calmar la brisa y que se calmara para cruzar, porque aquí venía hasta tiburón, aquí en la ciénaga. Eso estaba aquí, el pescado, el sábalo, que eso no se entendía. Y uno no podía cruzar, la ciénaga esta no la podía uno cruzar.
30 años atrás, pues. No, señor. Porque aquí se conseguía el pez espada, se conseguía robalo, se conseguían todas las especies marítimas, anchova, tiburón, mero, digamos, sí, nosotros aquí que vendíamos los anzuelos más grandes que había, tiburón. Eran anzuelos de grandes dimensiones, eran anzuelos que utilizamos con manila de esas de amarraburro, porque eran unos pescados tan grandes que cualquier pitica, no, entonces no existía nadie. El primer problema que tuvo la Ciénega fue desde que hicieron la carretera. Desde que hicieron. Bueno, sí. Ese fue el primer garrotazo que nos metieron a nosotros. Bueno, yo digo que sí, Andresito, es cierto. El primer garrotazo. Porque dése cuenta usted que 8 años después de construir la carretera, la mortandad de pescado que hubo aquí. Ah, sí, es verdad. Porque comenzaron los caños a sedimentarse por el taponamiento. Porque terrateniente, cuando se hizo la carretera, se nos vino encima la ganadería. Correcto. Entonces ahí fue desplazado campesino, agricultor, a convertirse en pescador. La cuenca baja del río Sinú ocupa el 16-17% de todo el área total de la cuenca hidrográfica. Más o menos el 25% de toda la población de la cuenca vive aquí en esta área. En un baile, yo fui marido de ella. La Ciénaga Grande, que se conoce como el complejo lagunar más grande del departamento de Córdoba, son 38.000 hectáreas. Está conformada por complejos lagunares palustres y fluviales que interactúan permanentemente, interconectados por caños, donde también existen comunidades locales que han adaptado todos sus sistemas productivos para esa región. El espejo de agua era tan inmenso que pues era como si estuviéramos viendo el mar. Tenemos a Purísima, Momil, Chimá, que tiene hasta acá. Por acá Cereté y por acá Montería, que es la dimensión que alcanza la Ciénaga. Son 7 municipios que alcanza la Ciénaga. San Sebastián se alcanzaba a coger agua cuando la Ciénaga alcanzaba su nivel máximo hasta la iglesia. Hasta la iglesia se inundaba. Desde que comenzó Urrá se perdió el río Sinú. Todo. Se está perdiendo, se ha perdido todo. Tiene. Ya está un peladito que no lo quiera Dios, que morirse del hambre, que diga, ay, en tal parte en el pueblo se murió un peladito de hambre. ¿Tú crees que eso no es duro? No, y uno que no está acostumbrado a eso. Y uno que no está acostumbrado a eso. 20 años atrás te vendías hasta 300 y 400 pescados. Sí. Y hablando de hoy, ¿cuántos pescados conseguiste tú hoy? Que va, hoy conseguí, fueron 6. 6 pescados en 2 canoas. Yo por lo menos hoy no cogí nada. Yo fui a pescar y afuera cogí 2 pescados, que cogí uno para la comida y el otro lo vendí por 1.500. ¿De qué te alcanza esa plata a ti para la mantención?
alcanza para nada. Eso alcanza para hacer un tinto apenas 1.500 pesitos. Porque si habían hecho una encuesta que le habían preguntado al campesino si realmente le afectaba el proyecto URRA y si la ciénaga era favorable para nosotros, estoy seguro que no se había hecho ese proyecto. Lo hicieron a espaldas de nosotros para beneficiar a ciertas personas, porque las inundaciones para nosotros eran bendiciones de Dios. Entre más la inundación era más grande, más riqueza teníamos nosotros. Porque venía más pescado, más exactamente. Poquito, venía sábalo. Y entonces nosotros no sufríamos. Ya eso no se ve, doctor. Ya no se ve bagre, ni se ve sábalo, ni nada. Ni carúa, ni nada. Porque al llegar la inundación venía abono y bañaba la ciénaga y eso le permitía al pequeño agricultor campesino aprovecharla en épocas de verano. Correcto. Y el pescador aprovecharla en épocas de invierno. Entonces no lo sentía uno el verano ni sentía el invierno. ¿Por qué? Porque habían dos alternativas de trabajo, que era tanto en el verano como en el invierno. Eso era muy, muy bonito. Aparece el proyecto hidroeléctrico de Urrá, pero si uno analiza nuevamente el contexto, entonces uno dice, no, es que el proyecto hidroeléctrico Urrá no aparece como un proyecto de generación de energía para potenciar el desarrollo en la zona, sino que aparece como un proyecto más bien de regulación del cauce del Sinú para facilitar otro modelo de desarrollo, para facilitar otras formas productivas distintas a la que culturalmente la población que vive en esta zona realiza. La famosa liberación de tierra que promete Urrá en sus aspectos positivos, allí están. O sea, el hecho de que Urrá haya promovido la liberación de tierra, la incorporación de grandes extensiones de tierras a los sistemas productivos está allí. Regula el río, menos agua para los humedales fluviales y palustres y evidentemente hay más tierra disponible para actividades agrícolas. Aumenta la frontera agrícola y obviamente la frontera ganadera. Frente a eso, evidentemente, actividades como la pesca, que representaban, digamos, una de las mayores potenciales de seguridad alimentaria, económico, ¿no? para la gente, para más de 3.000 familias de pescadores que hay ubicadas en la cuenca baja, tiende a la desaparición. El campesino va a pasar de una persona autosuficiente en el sentido de su economía, del hombre que va y pesca, del hombre que va y siembra en la época seca, a ser, digamos, un asalariado del campo, si se quiere. Que el pescado se agotó por completo por el hecho de que privatizaron el agua. Correcto. El río Sinú ya lo que abarca agua prieta, que es que mantiene a Ciénaga Grande, ya el agua está privatizada, ya el agua llega cuando ellos le da la gana, la ponen cuando le da la gana y la quitan cuando le da la gana. Yo no le digo que ya eso es un yo-yo, eso corre para adelante y corre para atrás, eso no tiene ni... Es decir, ahí no hay ni nada que valga, porque ¿cómo se le busca la coyuntura a la ciénaga? ¿Cómo se le busca? Cuando eso no hay... No hay pase, Andrés Núñez, no hay pase, estamos acabados. No acabó, Urrá. La primera mujer que entró a vender pescado en este mercado yo, Manuela López. Esto está malo, ya esto no sirve. ¿Cómo lo va a terminar? Esto no sirve ya. Ya que vamos a hacer, ya que ya no tenemos fuente de trabajo, no tenemos nada. Mire, usted ve cómo está la pesca, todo esto distribuido, ¿a dónde está? ¿Dónde vamos? Ah, mire el río cómo está. Ah,
todo eso, ya el cultivo de patilla, todo eso se va a terminar, ya todo eso se termina. ¿Qué nos va a dar nuestros niños que van a conseguir nada de eso? ¿Ah? Ya todo eso, exactamente, ya todo eso se acabó. Ese pescado parece que lo traen de Montería, ¿ves? De Montería, de allá de Río Magdalena. Ya no, todo lo que tenemos es de Río Magdalena, ya de... Este es de Durán, todo esto es Durán. Nosotros que tenemos, no tenemos nada aquí, nosotros estamos pobres. Ya nuestros hijos van a comer nada, ya cuando encuentren. Pues son los pescadores de pescar que van a coger, pero no cogen nada, que van a coger si no encuentran nada en la ciénaga. Eso está seco. Ajá. Las aguas están todas detenidas. Se acabó el río. Se acabó el río. Ajá. Las represas. Ajá. Para estos tiempos de agosto, que era río llenito, hasta allá que pudiéramos, pero ya la basura, lo que tenemos es rasquiña. Miren cómo tengo yo rasquiña en la mesa. Aquel doctor López Marejo redactó e hizo aprobar la ley 200 de 1936, o ley de tierra, tumbar los bosques para entrar en el desarrollo y el progreso. Entonces, en la costa atlántica tumbamos 10 millones de hectáreas de bosques que contribuyeron a acabar entonces con los recursos naturales nuestros, con los nacederos de agua, con los manantiales. Entonces los ríos se desbordaron y esos 10 millones de hectáreas de bosques entonces los quemamos. ¿Para qué? Para sembrar pasto, para engordar ganado, no para comer la gente, porque el ganado se exportaba entonces. Ya no. Ahí sacano. Tampoco. Allá, en el medio. Tampoco. Sácame. Ya está acá. Y esa está buena, Está buena, eso sí. Nosotros aquí cultivamos alrededor de 37 especies de arroz, pero actualmente estamos cultivando unas 8 más o menos ahorita, y cada vez menos, a raíz también de la falta de tierra y de agua, que prácticamente se ha ido secando la ciénaga y eso impide de que uno siga sembrando. Los arroces ya tendremos que comprarlos porque ya no se puede cultivar arroz aquí ya en la tierra. Antes se sembraba y había el agua y por medio del agua producía la cosecha, levantaba bonita, levantaba grande, paría bien el arroz. Ya hoy en día estamos quedando sin producir arroz porque no hay agua. Ya el agua se ha secado, tanto la ciénaga como el río, ya no hay para proteger el gajo del arroz. El arroz ya no produce bien, ya se está muriendo por falta de agua. Entonces quedaremos que no vamos a comer más arroz, sembrado de nuestras manos, de trabajo de nosotros los campesinos, sino que tendremos que comprarlo, será ya en la ciudad, en las tiendas, porque ya arroz producido de nosotros los campesinos no lo vamos a comer por falta de agua, falta de agua de río. ¿Sabes?
¿Por qué le llamamos criollo? Porque él a los 4 meses ya está dando la cosecha, la producción. Mientras que este cacaíto y el azuleño forastero se duran 6 meses. Por eso le llamo uno forastero. Ambos son totalmente de la zona, son arroces que repelen los insectos, no necesitan ninguna clase de químico para dar su producción. Este año, si esto no alcanza uno a producirlo, ya se nos pierde para el otro año, porque ya el otro año no nace. Entonces, si no logramos a sembrar este año ya el otro año tendríamos que buscar por otro lado, porque ya el otro año no nace, se pierde la semilla. Así de sencillo. Para el caso del delta del Sinú, tenemos un gran humedal estuarino que corresponde a la antigua desembocadura del río, que empieza en la bahía de Cispatá, que se extiende desde la bahía de Cispatá hasta Caño Grande, Sicará, la Ciénaga de Soledad. Son 16.000 hectáreas de bosque, de estuario, ¿no? Y dentro de esas 16.000 hectáreas de estuario tenemos 7.000 hectáreas de bosque manglar, 5 variedades de mangle muy interesantes, 5 variedades de mangle que hacen, digamos, que ese ecosistema manglar sea más diverso desde el punto de vista vegetal que otros ecosistemas de manglar en la costa atlántica y en otras partes del país. Estamos cruzando de la zona, cruzando el antiguo río Sinú, que esta era una zona arrocera. Toda esta zona era arrocera. Cuando ya se desvió el río, comenzó a salarse y a producir mangle. Y eso es lo que temo que también puede seguir todavía el curso de la sal más para arriba. Si pensamos, por ejemplo, en la cuenca del río Sinú como una gigantesca cometa, podemos dividirla, digamos, la parte de la cabeza, la parte del medio y la cola, ¿no? La cuenca baja puede imaginarse como la gigantesca cola de esa cometa. Y es una cola que es muy frágil, que se mueve dependiendo del mismo cauce del río. El río ha cambiado de desembocadura durante los últimos 200 años 2 veces. En ese tiempo eso era agua dulce, se sembraba arroz, había cocos, plátanos, de todo, como se ve aquí en Caño Grande, aquí arriba. Eso era igualito anteriormente allá en esa zona, que ya ahora ustedes ven que eso es puro manglar, porque eso fue a raíz del desvío río Sinú en el año 41. En el 60, los padres de nosotros que vivían allá donde yo nací, hicieron un movimiento de recuperación de tierra, porque ya esa tierra ya no servía para cultivar, ya era salada, ya estaba salada. Entonces se trasladaron acá arriba, aquí a donde estamos viviendo nosotros ahora, y tomaron esa tierra por la vía de hecho. Aquí siempre con su lío
Aquí cultivábamos el arroz y en la tierra más altica el plátano, pero ya el plátano aquí se ha perdido. Son poquitas las matas que se ven, debido a la tierra no sirve para cultivar plátano. Incluso que al coco ya lo está afectando bastante la cuña salina. El pescado prácticamente pues ya eso no se ve por aquí. Es algo que está en vía de extinción, el pescado ya no. Si nosotros a los lados de Caño Grande le hacemos unos canales para que el agua dulce aguante la salada que viene a los lados, que nos puede dañar el terreno. Entonces, pero es que no hay agua para que ese agua bote el agua salada. Entonces, está bajo el nivel del cauce del río, no puede haber suficiente agua que bote a la salada. Ese es el problema que nosotros estamos afrontando. Nosotros estamos construyendo a Caño Grande a pico y pala. Nosotros sabemos qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Nosotros lo tenemos ya eso bien, nosotros lo hemos dicho y lo hemos repetido muchas veces. Esto era anchísimo, esto pasaba por ahí por donde están los árboles aquellos a coger aquellos otros. Por ahí unos 160, unos 200 metros. Eso se ha venido reduciendo y reduciendo y reduciendo. No es que ya el río no tiene la misma corriente, no tiene la misma sustancia. Porque cada vez que rueda la tierra para acá va reduciendo el río, va reduciendo el río, va reduciendo el río. ¿Es la muerte del río? Sí, claro, la muerte del río. Los manglares se han visto afectados debido a la cuña salina, porque es lo que más nos viene afectando, la cuña salina, que viene matando los manglares. Con lo mismo viene sucediendo con los estuarios. El pescado ya no hace parada ahí debido a la cuña salina. Anteriormente, nosotros aquí hay unos pozos que lo llamamos La Mirella, Corea. Allí nosotros íbamos a pescar y ahí se conseguía la mezcla del agua dulce y el agua salada. Allí cogíamos las dos clases de pescado, el que vivía en agua dulce y el que se vive en agua salada. Cosa que hoy en día uno va y ya no lo consigue. El camarón se ha perdido. Así que nosotros prácticamente estamos quedando en un desierto. El convenio de biodiversidad, aquí se lo están pasando por la faja, unos ecosistemas tan ricos, con una biodiversidad, digamos, enorme, que envidiaría cualquier otra parte del mundo. El convenio Ramsar, del cual Colombia hace parte, digamos, como Colombia ratifica un convenio internacional para conservación, para restauración y conservación de humedales, pero a su vez promueve obras que acaban con los humedales como hábitat. El objetivo obviamente es la agroindustrialización, el objetivo a lo que ha llevado Urrá. Urrá ha favorecido la agroindustrialización, ha matado todo un sistema de producción culturalmente sustentable, digamos, con una adaptación milenaria, lo ha matado y ha superpuesto va a superponer otros sistemas de producción donde va a favorecer agentes externos. Pero ¿cuáles son las actividades productivas que favorece? Por un lado, la industria camaronera.
La industria camaronera, que no es que va a llegar, sino que ya está establecida en la zona, con 4 camaroneras desde los años 80. Ya está establecida en la zona y que estaba esperando el momento preciso para ampliarse. Y ese momento preciso, esas condiciones precisas, se las induce el proyecto hidroeléctrico de Urrá. Que nace esto y entonces uno lo corta ahí. Lo abre allá mismo y después lo va a buscar, lo acaba de secar acá. Eso me da agua por aquí, ¿ves? Sí, señor, por ahí me meto yo. A montarnos a Urrá allá arriba. Se viene la cuña salina. Obligatoriamente nos hacen salir. Abandonamos nuestras tierras. Salimos a emigrar, a pasar más trabajo todavía. Y a ellos les conviene porque esto lo convierten en camaroneras. Favorables para ellos. Cosas que para nosotros no. Digamos que lo paradójico de todo esto es que una de las grandes potencialidades que hemos hablado de la cuenca baja del río Sinú están sustentadas precisamente por el agua, por sus humedales. Urrá mata la cultura del agua y superpone, facilita la introducción de una cultura más del suelo, del agroquímico. Otra revolución verde, pero también a esa revolución verde de la agricultura se superpone, viene enseguida de paso una revolución azul, que es la revolución de la acuicultura de camarones. También de una vez el Estado entra a ayudarles, coadyuva al proceso. ¿Cuáles son las grandes obras de infraestructura que plantea el Estado para la zona? Un puerto de aguas profundas que va a permitir el afianzamiento de un modelo agroindustrial exportador, favorecido por el mismo Estado, ¿no? Favorecido por el mismo Estado al lado. También hay otro macroproyecto que es el de la carretera marginal de la costa, que pretende unir al puerto de aguas profundas de San Antero con el puerto de Turbo, y evidentemente eso está muy correlacionado con el megaproyecto del canal seco que pretende hacer este país por el Truandó, una zona para unir Pacífico y Atlántico. Es decir, acabándose Urrá, el río de nosotros tenemos vida nuevamente. Ojalá mi Diosito haga ese milagro. Es mal, te la logro. Mamita mía, buena. Ya murió Pachita Pérez, pa, en la orilla de la quebrada. Yo no la vi morir, pero la ayudé a enterrar. Búscale la cama al monte.